Gloria a Dios, me da mucho gusto ver aquí a tantos hijos preciosos de mi Padre. Como oímos en la canción, somos hijos de Dios, somos parte de esa deidad. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién está posicionado ahí? Somos hijos de Dios, somos luz donde quiera que andemos, somos la sal de la tierra. Amén. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo. Qué padre, ¿verdad? Vas a saber ahora quién eres tú en Cristo Jesús. Amén. Entonces, primero quiero decirte qué significa Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristo no es un nombre. Jesús es un nombre. Por eso dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Pero Cristo no es un nombre, Cristo es como un título. Y Cristo en hebreo quiere decir el Mesías. Y su traducción es el ungido. Cristo es el ungido y su unción. Entonces, este Cristo es el que nos vino a reconciliar con el Padre, porque nosotros antes estábamos separados por el pecado, pero este Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Por eso decimos que todo es por Él, en Él y para Él. Amén. Entonces, ¿quieres saber qué hizo por nosotros? Acompáñame por favor a Primera de Pedro y vamos a leer del Primera de Pedro, versículo 1 del 18 al 20. ¿Me dices cuando ya lo tengas? ¿Listo para que no te pierdas? Pues aquí lo leen, ¿verdad? Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Entonces nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Él murió por ti en esa cruz y dice que ahí derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Cuando Él estaba en esa cruz, estaba diciendo, te amo y lo estoy haciendo por ti. En Juan 3:16 el Padre dijo, porque de tal manera, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos amó, que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces en Él, por su sangre preciosa, nosotros tenemos vida eterna. Para que me entiendas, tú eres eterno. Tú no mueres. Tú no mueres. Tú cuando dejas este cuerpo, ¿qué pasa? Cierras los ojos aquí y abres los ojos y ya estás delante de la presencia de mi Padre para disfrutar una vida eterna. Amén. ¿Te goza eso? Gracias, Cristo, gracias por ese sacrificio hermoso. Entonces, ahora vamos a ver qué somos en Cristo Jesús. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del 4 al 6. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Entonces, mi confianza está en Cristo. Nosotros nos podemos presentar delante de la presencia del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Porque por la sangre de mi Señor Jesucristo, ese velo se rasgó. Y ya tú tienes entrada al lugar santísimo. Amén. Y el número 5 dice, no que seamos competentes o capaces o calificados por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién?
de Dios. No es que tú la puedas de toda a toda, no, siempre va a ser Dios en ti. Por eso siempre tú le tienes que dar toda la gloria y toda la honra a Él, porque todo es por Él. Dice el número 6, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, el antiguo pacto nadie lo podía cumplir. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a cumplirlo por ti. Y por medio de Él trajo este nuevo pacto. Nuevo quiere decir, fíjate bien, viene del griego oikonos y dice una naturaleza distinta. Pues es la celestial. Y pacto quiere decir una alianza establecida. Entonces, ¿cómo podríamos definir el nuevo pacto? Es la expresión cumplida de lo que Dios había propuesto y había prometido. Ese es el nuevo pacto. Amén. Dios se lo había propuesto y lo cumplió porque Él lo que promete, lo cumple. Mi Dios nunca miente, nunca. Siempre va a cumplir todo lo que está en su palabra, siempre lo va a cumplir. Amén. Muy bien, por eso Pedro les decía, vamos a 2 de Pedro 1:12. Pedro hablando. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Dice, Pedro les decía, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepan y estén confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El nuevo pacto. Esa es nuestra verdad presente. Entonces, si hubo una verdad presente, si hay una verdad presente, quiere decir que hubo una verdad pasada. Es el antiguo pacto, pero ahora nosotros nos movemos en el nuevo pacto. Amén. Entonces, el nuevo pacto, fíjate bien, comienza o se establece a partir de la muerte, de la sepultura y la resurrección de mi Señor Jesucristo. Ahí es cuando vino y se estableció con poder ese nuevo pacto, en el cual ahora tú y yo nos movemos con libertad. Amén. Es una herencia que nos corresponde. Dice que hemos sido herederos y coherederos juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Somos herederos y coherederos de toda bendición. Entonces, Jesús siempre tuvo en su mente un pacto eterno. Acompáñame por favor a Hebreos y vamos a leer el versículo 13 del 20 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre ¿de qué? Del pacto eterno. El pacto eterno. Este pacto Dios lo hizo en la eternidad. Este pacto no ha cambiado. Como quien dice, Dios no tiene plan B. Siempre ha sido un pacto eterno. Aunque Él pactó, ¿se acuerdan? Pactó con Adán, pactó con Noé, pactó con David, pactó con el pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? El hombre siempre falló y Dios no falla. Tú no puedes decirle a Dios, yo pacto esto contigo. No, le puedes decir, yo puedo hacer esto, no sé algo, una promesa, lo que sea, pero tú no puedes pactar con Dios. Dios es el que siempre pacta, siempre ha pactado con el hombre, pero aquí el hombre no cumplió. Por eso hizo este pacto eterno. ¿Y sabes este pacto con quién fue? Fue hecho nada más con Dios Padre y Dios Hijo. Ellos pactaron este pacto eterno. El Padre le dijo a Jesús, pues te tengo que entregar por la humanidad, para que ellos sean salvos. Y Jesús dijo, sí, yo lo voy a hacer.
y sellaron este pacto. Y por medio de Jesucristo se cumplió. Amén. Entonces vamos a leer el 21. Entonces, por medio de este pacto, Él nos hizo aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no merece toda la gloria mi Señor Jesucristo? A Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Eso siempre tiene que salir de tu boca. Un agradecimiento hacia Él, un corazón agradecido, un corazón que vierte ese amor que Él ha derramado en ti. Amén. Entonces, Él es el que nos hace aptos y competentes. Por eso decía Pablo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. No decía todo lo puedo en mis fuerzas, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Decirle, Señor, yo ya no quiero hacer mi voluntad. Tú haz tu voluntad en mí. ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué yo estoy aquí? Ya no vivo yo. Tú vives, Cristo, el ungido en su unción, vive en mí. Amén. Entonces, ¿qué bendiciones obtenemos a través de Cristo? Vamos por favor a Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. En Cristo o unidos a Cristo. Él ya te bendijo. Tú ya no le pidas, Señor, bendíceme, Señor. O cuando estás orando, bendice a esta persona, bendice. No, ya nos bendijo. Dice que ya tiempo pasado, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y toda es toda. Entonces, hasta eso tienes que aprender, tenemos que aprender a hablar en ese pacto presente, en esa verdad presente. Él ya nos bendijo. Amén. Y nos vamos a saltar por ahí al 9, por favor. 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito. Esta palabra beneplácito en su traducción griega quiere decir satisfacción, deleite, deseo, propósito, voluntad y anhelo, el cual se había propuesto en sí mismo, el de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Amén. Entonces, Él vino, fue su voluntad, fue su deleite, fue su mayor anhelo, unir los cielos con la tierra nuevamente. Porque recuerda que Adán se podía mover en esos dos ámbitos, ¿te acuerdas? Él se podía mover en el ámbito terrenal y en el ámbito celestial. Él podía caminar con Dios, platicar con Dios. Él podía moverse en ese ámbito espiritual y en el ámbito terrenal también. Pero cuando Él pecó, ¿qué pasó? Ese ámbito celestial se separó. Se separó, entonces Él ya nada más estuvo en un ámbito que terrenal. A partir de Adán en adelante ya fue un ámbito terrenal. Pero ¿sabes que Jesús se podía mover en los dos ámbitos? Porque Jesús dice que se apartaba a orar y decía, todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Entonces Él veía hacer cosas a su Padre. ¿En dónde? En el mundo espiritual. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús,
en su muerte, en su resurrección, Él vino a unir otra vez esos dos ámbitos, a unir los ámbitos del celestiales con lo terrenal. Ya está aquí. El ámbito espiritual, el celestial ya está aquí. Amén. Por eso dice que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, si estamos sentados en lugares celestiales, fíjate bien, sentado quiere decir que estás posicionado, que es un lugar de autoridad y poder. Entonces, siempre que decimos estamos sentados en lugares celestiales, nos imaginamos allá en el trono, ¿verdad? ¿Sí o no? Sentados allá a la diestra del Padre, sentados allá arriba en el tercer cielo. Pero si con Cristo ese ámbito espiritual ya está aquí, entonces nos quiere decir que tú estás sentado en lugares celestiales, en posiciones. Ya está aquí, no es que estés allá, está aquí. Dios vino a establecer un gobierno nuevo, un sistema nuevo aquí en la tierra. Entonces nosotros somos espíritu, ¿sí o no? ¿O quién de aquí tiene espíritu? Levante su mano. Nosotros no tenemos espíritu, somos espíritu. Somos, tú te tienes que ver como espíritu, somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, pero tu esencia es espíritu. Como Dios es espíritu, tú también eres espíritu. Entonces, todo espíritu tiene la capacidad de moverse en ese ámbito espiritual celestial, ¿sí o no? Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Como que los veo así como… Ahora, tenemos esa capacidad, como Jesús se movía o como Adán se movía antes de pecar, esa misma capacidad está ahora en nosotros. Ahora entiendes lo que Juan dijo en Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu. Él estaba aquí en la tierra. Pero dice, yo estaba en el Espíritu. Y mientras él estaba en el Espíritu, Dios le pudo mostrar que el tercer cielo. Y nosotros tenemos esa capacidad de estar en el Espíritu. Pero tenemos muchas distracciones, ¿verdad? El mundo electrónico y que la tele y que ya pasó esto. Necesitamos tiempo, meternos con nuestro Padre. Y cuando tú te metes en ese intimar con Dios, puedes sentir su presencia. Puedes sentir cómo te habla. Por eso dice que el Espíritu te anhela celosamente. Dice, el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Y un espíritu es un espíritu, no son dos, es un espíritu. Si tú has creído, si tú has recibido el amor de Dios, por eso dice en Romanos 5:5, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu que nos fue dado. Y que en Él, cuando en Él somos un solo espíritu, uno solo. Tú y Dios son uno. Así como la canción, ¿verdad? Puedes voltear con Dios y decirle, tú y yo somos uno mismo. Sí, tú y yo somos uno mismo. Mi Padre y yo somos uno. ¿Amén? Muy bien. Entonces, todo lo que Jesús hizo, nosotros podemos hacer y aún cosas mayores. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Porque muchas veces decimos, sí, amén, sí, pero está escrito, todo lo que Jesús hizo, nosotros podemos hacer y aún mayores cosas, dice. Y si Jesús lo dice, yo lo creo, ¿verdad, Laurita? Si Jesús habló, yo lo creo. Yo lo creo. Y Dios quiere que se nos abra el entendimiento para que podamos comprobar y entender todas estas cosas que Él nos está hablando directamente a nuestro espíritu. Amén.
Muy bien, quiero que me acompañes a 1 Corintios 15, 49. ¿Ya la tienes? 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es Adán, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, quiero leerte, me encantó este versículo, en un libro que se llama El Espejo. El Espejo es una traducción del griego literal parafraseado de varios versículos de la Biblia. Entonces, quiero leerte en esa traducción cómo viene. Presta mucha atención. Tal como nosotros una vez fuimos definidos por la carne, y entre paréntesis dice, nuestra imagen terrenal, nosotros ahora somos, presente, definidos por nuestra imagen espiritual, nuestra imagen celestial. Entonces, quien nos define ahora es la imagen celestial. El terrenal ya pasó. Tú te define la imagen celestial. Entonces, como hijos de Dios, como imagen del celestial, Cristo estableció su gobierno, sus leyes. Entonces, las leyes de este mundo, como hijo de Dios y como imagen del celestial, las leyes de este mundo no te corresponden a ti. Que va a venir una epidemia, que se están enfermando de influenza, que esto no te corresponde, no te pertenece a ti. A ti no te pertenece más. Que va a haber devaluación, que el peso, que no te pertenece. No tienes que operar en miedo. Tienes que operar en tu identidad como hijo de Dios. ¿Qué pasó cuando Pedro llegó con Jesús y le dijo, maestro, me están pidiendo los impuestos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué importa? Paga los impuestos. Ve, saca un pez, abre la boca, saca una moneda, paga lo mío y también paga lo tuyo. ¿Fue problema para Jesús? Nunca. Nunca fue problema para Jesús. Y así como Jesús se movía, nosotros nos tenemos que mover aquí. Amén. Entonces, somos embajadores de Cristo, ¿sí o no? Las leyes de aquí no te corresponden. Es como si tú vas de embajador a Haití, que ya habíamos puesto el ejemplo. Haití es un país muy pobre. Tú vas allá de embajador, no te corresponde todo lo que está afuera. El embajador se va a su casa que le dan, pide carnita, le llega la carnita, lo que él pida, México se lo manda y a él no le corresponde lo que allá está afuera. Esas leyes no le corresponden. Así somos nosotros. Las leyes del mundo ya no te corresponden. Amén. Entonces, fíjate bien, el enemigo no puede hacer nada contra los hijos de Dios, contra la imagen celestial. El enemigo no te puede hacer nada, al menos que alguien abra la puerta, ¿verdad? Y opere en temor, pero él no te puede hacer nada. Porque Jesucristo lo venció, ¿dónde? En la cruz. Y dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en esa cruz. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y dice que el enemigo ya está bajo nuestros pies. Ya no te puede hacer nada. Hasta cuando tú oras, no reprendas tanto al diablo. A veces el diablo dice, pues ¿qué? Yo ni estoy haciendo nada y me reprenden. Tú habla con un espíritu contrario, que estaba operando el espíritu de muerte, pues habla vida. Cuando tú hablas vida, entonces ese espíritu de muerte, ¿qué pasa? Se tiene que ir, tiene que obedecer a tu palabra, porque tú eres un hijo y embajador de mi Señor Jesucristo. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros reinamos y señoreamos aquí en la tierra. Dice que Él nos dio eso, nos dio la tierra, ¿para qué? Para gobernarla.
a los hijos de Dios, a la iglesia. Muchas veces se le echa la culpa a Dios, ¿verdad?, de todo lo malo que pasa, cuando Él ya nos dio la autoridad a nosotros como hijos de Dios. Y así como Él es, somos nosotros. Entonces hazlo, háblalo. Amén. Perfecto. Entonces, fíjate bien. ¿Qué pasa cuando alguien quiere seguir viviendo en la verdad pasada o en el antiguo pacto? Vamos a 2 de Corintios y vamos a leer el versículo 3, del 14 al 18. Capítulo 3, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo mal? Bueno, ok. Es que veo que León me echa unos ojotes. ¿O son de enamoramiento, mi amor? Ah, bueno. Muy bien. Vamos a leer. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. Y te voy a decir qué quiere decir en el griego embotó. Es una especie de piedra, petrificar, endurecer, necio o encallecido. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, ¿por quién fue quitado? Por Cristo fue quitado. Por Cristo fue quitado. Por eso dice que cuando Él resucitó, ese velo se rasgó. Y cuando se quiere seguir viviendo en el antiguo pacto, ese velo sigue ahí y no lo quieren quitar. Pero ya ha sido quitado para los hijos de Dios, amén, para los que creemos. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, fíjate lo que quiere decir conviertan en el griego, hacer dar vuelta o revertir o volver. O sea, cuando ellos vuelvan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué tienen que hacer? Si van en necedad, ¿qué tienen que hacer? Voltear hacia el Señor. Voltear hacia Él y decirle, te acepto. Acepto ese sacrificio y creo en ti. Entonces ese velo será quitado. ¿No te pasó a ti? Cuando recibiste, teníamos tantos velos y todo lo veíamos así como desagradable. Y recibimos al Señor Jesucristo y todo lo vimos bonito, ¿a poco no? Hasta los árboles y decía, ¡oh! Yo no había visto ese árbol tan bonito. Yo vivía en Guadalajara, ya ves, ahí hay muchos árboles. Y yo de verdad pasaba y decía, ¿y estos árboles aquí estaban? Tan bonitos, tan preciosos, ¿cómo hasta en eso el velo se quita? Y te va presentando todo su favor, toda su bendición. Entonces se van cayendo escamas de tus ojos y vas comprendiendo cuán grande es el amor de Dios para tu vida. Amén. Dice, por tanto, ¿en cuál nos quedamos? En el 17, ¿verdad? Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En nosotros, dentro de nosotros. Entonces, tú ya no tienes que vivir más en esclavitud. Tú has sido libertado porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Entonces, cualquier cosa que te quiera esclavizar ya no te corresponde. Tú eres libre. Porque dice que la unción es la que quita toda carga y pudre todo yugo de esclavitud. La unción tiene ese efecto. Dice pudre, y algo podrido no se puede volver a unir. Tú eres libre porque el Espíritu vive dentro de ti. Entonces no permitas estar viviendo con cadenas en tu vida. No lo permitas. Es momento que tú te liberes y que digas, esto no me corresponde, lo que sea, no me corresponde. El Espíritu vive dentro de mí y Él me quiere ver libre y reinando aquí en vida. Amén.
Ay, te voy a leer este versículo, el 3:18. Te lo voy a leer en la misma traducción de El Espejo, del libro del Espejo. Y está precioso. Presta mucha atención, no se me duerman, porque esta parte está hermosa. Del 3:18. Dice: los días de mirar vidrieras han pasado. En él cada rostro es revelado. Al mirar maravillados a la copia exacta de la imagen de Dios expuesta en forma humana. ¡Ay, qué tremendo!, ¿verdad? Dice, nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos. Cuando ves a Dios, te miras a ti mismo. Cada detalle de su imagen está reflejada en nosotros. Esta es la más radical transformación realizada por el Espíritu del Señor. Nosotros somos guiados desde una mentalidad inferior a la revelación de nuestra auténtica identidad. Dice, usted es su gloria. ¿Qué tal? Está precioso esto, ¿verdad? Tú eres la imagen de ese Dios todopoderoso. Tú eres la imagen del Dios invisible aquí en la tierra. Por ti la gente puede ver a Dios. Tú eres su reflejo. No se te acerca gente y te dice, es que quiero platicar contigo, porque tienes algo que están viendo, el reflejo de Dios en tu vida. La gloria de Dios en tu vida, porque dice que tú eres la gloria de Dios. Ya no tienes que estar buscando la gloria por otra parte. La gloria de Dios también está dentro de ti. Tú eres la manifestación de su gloria. Eso es poderoso, eso es precioso. Es todo lo que mi Señor Jesucristo ganó por nosotros. Efesios 3:20, por favor. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en Dios, en nosotros. Según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Él lo hace todo así. Yo no sé si tú has pedido algo o tú has hablado algo, has decretado y te llega algo así como, oh, no me esperaba esto, pues es Dios. Nuestro Dios es de sobreabundancia. Pero dice que el poder actúa ¿en quién? En nosotros. Entonces ese poder ya está dentro de ti. Ese dunamis, en griego quiere decir dunamis. Y dunamis es un poder explosivo, un poder milagroso. Dinamita pura. Dinamita pura está dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Detonarla. Detonar todo lo que Jesucristo ganó por ti en la cruz. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Tienes que hablar la palabra de Dios, porque muchas veces nos quedamos nada más en solamente creer. Sí, Señor, yo te creo, pero no lo hablas. No sale el poder de tu boca. Y cuando sale el poder de tu boca es cuando se manifiesta lo que tú quieres. Es cuando tú edificas, cuando estás creando en ese ámbito espiritual. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer y hablar con poder, creyendo. Y no solamente haciendo vanas repeticiones, porque muchas veces nos movemos en que, sí, Dios ya me sanó, y no lo crees. Entonces eso es un asentimiento mental. Nada más está aquí, pero no ha caído en el corazón. Entonces tiene que caer en tu corazón. Tú tienes que decir, creo, Señor, creo esta verdad y la hablo y la decreto para mí, porque es algo que me corresponde. Es una herencia que tú has ganado para mí.
En 1 Corintios 4:20, vamos para allá. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder. Te lo voy a leer en la lenguaje sencillo, dice, cuando alguien permanece en el reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solamente por lo que dice. Cuando alguien está reinando aquí en vida, lo demuestra por lo que hace. Se tienen que ver tus frutos, que tú has creído. Y cuando tú has creído, inevitablemente vas a ver resultados en tu vida. Inevitablemente. Entonces, mi hermano, párate en esa identidad que Jesucristo ganó por ti. No te muevas de ahí. No te muevas de los lugares celestiales. Muévete en los lugares celestiales. Ese ámbito celestial, ¿dónde está? Aquí. No está en el tercer cielo, está aquí. Solamente tienes que posicionarte, tomar tu poder y tu autoridad. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Pues ponte de pie, por favor. Gloria a Dios. Repite conmigo de todo tu corazón y dile gracias Jesucristo por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Yo creo lo que tú ganaste para mí y ahora me muevo en la identidad de hijo de Dios, de hombre, de espíritu celestial. Eres tú en mí. Gracias, Cristo. Te bendigo y exalto a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Padre. Dale un fuerte aplauso a mi Señor. Gracias, papito hermoso. Hijos de Dios tenemos aquí. Hijos de Dios somos. Amén. Gloria a Dios. Las personas